Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Vamos a comenzar nuestra segunda conferencia en este curso sobre democracia y diversidad. Es un gran placer para mí presentarles al profesor Wolfgang Merkel. Merkel es probablemente uno de los principales politólogos europeos, un súper experto en todo lo que se refiere a la democracia, la crisis de la democracia liberal, la resiliencia democrática, aunque empezaste como experto en la socialdemocracia alemana. Sí, desgraciadamente sí. Bueno, luego hablaremos de eso. Él trabaja en el Wissenschaftszentrum de Berlín, que es un centro de ciencias sociales, ¿no? Y lleva durante muchos años dirigiendo una investigación en profundidad sobre la democracia en Europa principalmente y en las crisis del liberalismo, la democracia liberal, etc. Así que para nosotros es una suerte tenerle con nosotros aquí hoy, entre otras cosas porque a todos nos preocupa el destino de la democracia y yo creo que va a hacer referencia a este tema durante su presentación como uno de los aspectos de la crisis de la democracia. Es muy importante centrarnos en las crisis contemporáneas de la democracia, como si la botella, el vaso estuviera medio vacío, mientras que el profesor Merkel tiende a pensar que el vaso está medio lleno. ¿Está de acuerdo? Bueno, ya veremos. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando. Escuchando tus palabras, he pensado en un motivo por el que a los académicos les gusta viajar, por la presentación que se hace de ellos al público. Como uno de los expertos, uno de los más distinguidos expertos, etc. Estar de nuevo en su hermosa ciudad. Al mismo tiempo quiero disculparme por no poder dirigirme a ustedes en español debido a mi ignorancia lingüística. Pero no quiero torturarles durante 40 minutos con una mal mezcla lingüística de italianol con un fuerte acento germánico. Los intérpretes traducirán mi discurso en inglés al español. Se lo agradezco. Muchas gracias. So I'm going to switch. Entonces voy a pasar a mi presentación. Si han podido si echan un vistazo a esta imagen de la diapositiva, verán dos imágenes distintas. Una, a la izquierda, una manifestación de gente queer, de personas queer. Y a la derecha, puede que les suene esta foto, es el llamado Buffalo Man, el hombre búfalo, una de las figuras más visibles que entraron en el edificio del
Congreso el día 6 de enero, cuando tras la pérdida de las elecciones por parte de Donald Trump. Y a mí me gusta recordar que estos son, digamos, los que amenazan nuestra democracia, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, no solo en la Europa oriental, sino en las democracias establecidas y arraigadas. Tenemos que agradecer a Antonio Gramsci la idea de que el poder político viene determinado por encima de todo por la hegemonía en la esfera cultural. Estas fuerzas políticas que han tenido el éxito en hacerse con una posición de hegemonía, al igual que ocurre en toda la società civile, también son los que tienen mayores probabilidades de ganar las palancas del poder en la società política. El filósofo italiano Gramsci politólogo ve la lucha por la hegemonía cultural como una batalla constante por el liderazgo intelectual y moral de la sociedad. Durante las últimas 3 décadas hemos experimentado una lucha acerca de la cuestión de cómo la diversidad debería organizarse y representarse en las sociedades democráticas desarrolladas. Durante mucho tiempo parecía que la diversidad se había convertido en un paradigma dominante de las artes, los discursos de vanguardia, la educación, las ciencias sociales y políticas, las normativas lingüísticas, las élites políticos e incluso en las políticas de empleo de las empresas económicas modernas. Al final de mi presentación les hablaré algo que he leído, haré referencia a algo que he leído esta mañana sobre las políticas de empleo y la diversidad, pero con la implementación de estas estructuras hegemónicas también creció la alienación, el alejamiento de las personas, sobre todo entre las clases menos educadas. La resistencia contracultural de las élites conservadoras y reaccionarias en la política y la sociedad también ha aumentado. Hoy en día, el populismo de derechas no podría explicarse sin mencionar esta batalla hegemónica por la hegemonía en la esfera cultural. Ni tampoco las victorias electorales de Trump, la primera y la segunda, y la vendetta del presidente de Estados Unidos y sus seguidores contra la diversidad que se produjo después del año 2024. Aquí no sé por qué no pasa la diapositiva. Este es más o menos el contenido de mi presentación. Hablaré brevemente de la historia de la diversidad y después me haré la pregunta: ¿qué es la diversidad? ¿Qué significa? Y luego hablaré del llamado neoliberalismo progresista, la crítica de la izquierda, que luego contrastaré con la crítica de la derecha. Y luego la pregunta que me plantearé es: ¿necesitamos la diversidad? ¿Necesita la democracia la diversidad? Y haré referencia a 3 modelos diferentes de democracia y después presentaré una hipótesis
Hay una secuencia clara que va de la diversidad al wokismo y de ahí a la reacción al mismo, que sería lo que podríamos llamar la venganza populista. Vamos a ver la diversidad como término. Es un término nuevo ya que apareció en la teoría social de las últimas 3 décadas, o bien es el contenido de este término algo más antiguo y sencillamente se trata del mismo vino viejo en nuevas botellas. En particular, la proximidad y la distancia del término diversidad con la pluralidad y la heterogeneidad hay que dejarlo claro. Como suele ocurrir, los términos discutidos en la filosofía, la sociología y la ciencia política son tanto viejos como nuevos. Vamos a empezar con las visiones liberales. Para no remontarnos a Platón y a Aristóteles, a mediados del siglo XIX nos encontramos con John Stuart Mill, uno de los padres fundadores más importantes del liberalismo político. Era un eminente filósofo, y lo sigue siendo, de la libertad y de la teoría constitucional del gobierno. En el capítulo 16 de su famoso tratado Consideraciones sobre el gobierno representativo, publicado en 1861, Mill escribió lo siguiente: las instituciones libres son prácticamente imposibles en un país compuesto por diferentes nacionalidades. Entre un pueblo que no tiene una sensación de compañerismo, sobre todo si leen y escriben diferentes idiomas, la opinión pública única, que es necesaria para el funcionamiento del gobierno representativo, sencillamente no puede existir. Mill escoge una forma específica de diversidad social: las diferencias etnolingüísticas y nacionales. Esta sigue siendo una cuestión que se debate una vez más amargamente en las democracias desarrolladas actuales, sobre todo en relación con la cuestión de la migración. En la época de Mill, el término diversidad no se utilizaba todavía y la heterogeneidad social estaba muy estrechamente relacionada a la cuestión de las diferentes etnicidades dentro de un Estado-nación. Más de 100 años más tarde, Robert Dahl, uno de los más eminentes teóricos de la democracia de la segunda mitad del siglo XX, amplió los tipos de diversidades dentro de una democracia en un Estado-nación. Él no habla de las nacionalidades, sino más bien de las identidades, divisiones subculturales y pluralismo, cuando escribe sobre la heterogeneidad de la sociedad dentro de un Estado democrático. Voy a citarle a Dahl también. Es el carácter distintivo, según aumenta el carácter distintivo de las subculturas de un país, las probabilidades de la poliarquía deben declinar. No utilizó todavía el término diversidad, más bien, en vez de ello, utilizó el concepto de las subculturas. Conforme al análisis de Dahl, las subculturas se forman normalmente alrededor de las diferencias étnicas, religiosas, raciales, lingüísticas o regionales y las experiencias históricas
compartidas o los mitos ascentrales. Esto incide sobre algunos aspectos del concepto actual de la diversidad, pero es mucho más amplio y no tiene el foco identitario izquierdista del género y de la identidad sexual. Hay un gran número de otros autores que describen la heterogeneidad social y la desigualdad socioeconómica como un problema particular del Estado-nación. Pero su conclusión no es que la asimilación debe llevar a la homogeneidad sociocultural, y mucho menos a un sueño de una homogeneidad étnica. Una sociedad homogénea como el erudito Carl Schmitt soñaba. En vez de ello, la moderación de la heterogeneidad potencialmente cargada de conflictos debería conseguirse a través de varios acuerdos constitucionales, institucionales y formas de representación en la toma de decisiones. Para este fin, los derechos fundamentales, la garantía de los derechos fundamentales, los derechos de las minorías, el federalismo y la representación democrática basada en el consenso y los mecanismos de toma de decisiones tienen que ser asegurados. Alrededor del año 2000 hubo un giro cultural en el debate sobre la diversidad. El concepto estrecho de la diversidad sustituyó a un concepto más amplio de heterogeneidad que se utilizaba cada vez más hasta hoy. El término se afiló, se refinó y se centró en las necesidades de las democracias contemporáneas, como así lo proponían autores como Young o Butler. Se despega un poco de las desigualdades materiales y las injusticias que el capitalismo neoliberal continúa produciendo como decía otro crítico izquierdista o otra crítica izquierdista muy famosa, Nancy Fraser. Durante 3 décadas más o menos se centró el foco, la atención al género, la identidad sexual y a la gente de color. Se evitaba el término raza. Incluso pues crearon el adjetivo racista, que es un problema de índole lingüístico. Hoy en día oímos hablar del LGBTQ, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer, LGBTQ. E incluso a veces se añade alguna letra más. Este cambio puede denominarse cultural porque impulsa implícitamente desigualdades socioeconómicas y las empuja hacia el fondo. En vez de eso, o las aparta, las deja de lado. En vez de eso, aborda la discriminación cultural y sexual como el principal problema social de las democracias desarrolladas del siglo XXI. Los dos teóricos iconoclastas de la diversidad y las identidades y las políticas identitarias de izquierda, Iris Marion Young y Judith Butler, recalcan 3 aspectos que desempeñan un papel fundamental en el nuevo debate de la diversidad. El primero es el constructivismo social, el segundo es la discriminación y el tercero es la interseccionalidad. Constructivismo social. Hacer el género y hacer la cultura se refiere al hecho de que el género
y la identidad cultural no son una característica individual, natural, inmutable, sino más bien un rasgo socialmente construido, inmutable, cambiable, por tanto, de las sociedades democráticas modernas. Esto es evidente no solamente en el caso del género, sino también, por encima de todo, en el caso de las identidades sexuales autodeterminadas individualmente. En las últimas 2 décadas, el LGBTQ ha venido a ejemplificar una comprensión progresista de la diversidad social del siglo XXI. Pero lo que se ha construido a través de la acción social, así, es lo que dice la teoría, también puede deconstruirse y cambiarse. Discriminación. La discriminación no está dirigida principalmente contra personas, sino que se centra en identidades de grupo. Por eso la discriminación injusta no puede resolverse a un nivel individual, mediante, como dirían los liberales, por ejemplo, a través de igualdad de derechos. Solamente el reconocimiento de la discriminación cultural, social y política es el requisito previo para superar desigualdades estructurales en la sociedad. Esto requiere una autorreflexión por parte de todos los miembros de la sociedad y es tanto necesaria como posible la acción colectiva. En lo que se refiere a la teoría social, el foco de la diversidad, del debate de la diversidad, está pasando de la cuestión de la clase social, de trabajadores y clases bajas, a las demandas de la clase media académica. El tercer aspecto es la interseccionalidad. La discriminación contra los inmigrantes, mujeres, gente de color o personas trans, por ejemplo, nunca puede considerarse de forma aislada, sino que está caracterizada típicamente por los solapamientos. Esta es la teoría que postulan los teóricos de la diversidad. Las personas no están expuestas a discriminación singular a través de sus afiliaciones a diferentes grupos, sino más bien a una discriminación múltiple que está entrelazada de forma mutua y por tanto es más intensa. Una mujer emigrante no blanca, de color, queer y que pertenece a la clase baja es un ejemplo de la acumulación de discriminación que causa la interseccionalidad. En la administración pública, los medios, las universidades y los discursos políticos y sociales, las políticas de la diversidad y la identidad están conectadas con requisitos del discurso y el lenguaje adecuado al género. En la mayoría de las sociedades desarrolladas, hacer género es un hábito que cultivan principalmente los académicos, pero que grandes sectores de la sociedad rechazan, sobre todo los no académicos. En Alemania, por ejemplo, el rechazo de los géneros o de la política de géneros representa más o menos el 75% de la población. Estamos cambiando de temas y de contenidos en la práctica teórica y en la crítica pública. Y para hablar de eso hablaré de la crítica izquierdista o el criticismo izquierdista, lo que se denomina el neoliberalismo progresista. Así que hay dos partes aquí, progresista y neoliberalismo.
La voz más prominente internacional es Nancy Fraser, que sigue un paradigma socioeconómico neomarxista. Esa filósofa de Estados Unidos critica la mezcla mortal de demandas emancipatorias, identitarias de la izquierda, y esa es la parte progresista, y la política económica neoliberal. Y el término que utiliza es mortal porque impide el desarrollo de un proyecto genuinamente de izquierda. Fraser define el neoliberalismo progresista como una alianza de corrientes mayoritarias de nuevos movimientos sociales, LGBTQ, por un lado, y los sectores de negocio basados en servicios simbólicos de alto nivel, como por ejemplo Wall Street, Silicon Valley y Hollywood, por otra parte. Así que la crítica de Nancy Fraser no rechaza de ninguna forma la diversidad ni la política identitaria de izquierda per se, sino que está dirigida a la mezcla de una economía cognitiva neoliberal y los objetivos emancipatorios del movimiento LGBTQ. Es precisamente esta última la que le da al neoliberalismo una legitimación democrática progresista en una sociedad postindustrial. Así que el neoliberalismo progresista privilegia a las clases medias educadas, permite a algunas pocas mujeres o personas de color ascender a cargos directivos de alto nivel y deja la clase trabajadora, los sindicatos y las clases bajas sin ninguna representación política efectiva. Fraser ve el prototipo del neoliberalismo progresista en el control clintoniano del Partido Demócrata desde 1992, Bill Clinton, hasta 2016, Hillary Clinton, en 2016. La primera victoria electoral de Donald Trump en 2016 y el desarrollo y el aumento de un populismo autoritario de derecha marcó el inicio del fin del neoliberalismo progresista, según Nancy Fraser. Vamos a pasar ahora al criticismo de la derecha, lo que yo llamo nacionalismo regresivo. La alternativa al neoliberalismo progresista y el cosmopolitanismo es el nacionalismo regresivo, que ha avanzado y se ha esparcido rápidamente en Europa y Estados Unidos, y a veces es denominado como populismo de derecha, autoritario, reaccionario o regresivo. Normalmente combina una política económica neoliberal con posiciones nacionales chauvinistas y se dirige en contra de los movimientos LGBTQ liberales de izquierda. Se opone al cosmopolitanismo con el nacionalismo, a una sociedad diversa con una comprensión homogénea étnicamente del pueblo de LGBTQ, con parejas heterosexuales y familias tradicionales, y la autodeterminación del propio género lo opone a eso la división natural en dos sexos solamente, hombres y mujeres. Así que mientras que el neoliberalismo progresista aboca por una apertura del Estado-nación, el nacionalismo regresivo aboga por un cierre del mismo y se opone a la transferencia de la
soberanía nacional a autoridades supranacionales, a organizaciones como la Unión Europea. Para que comprendamos fácilmente lo que estoy intentando decir, vamos a excluir por un momento, vamos a olvidar lo que saben ustedes de España. La mayoría de las democracias desarrolladas en Europa Occidental y en Estados Unidos, Canadá y Australia también, pues se pueden encuadrar en dos dimensiones. Horizontalmente tenemos los que defienden el poder del Estado de interferir en la economía. A la izquierda, a la derecha tenemos los que defienden la no intervención del Estado y defienden dejarlo todo en manos del mercado, que lo resolvería todo. Y luego tenemos el cosmopolitanismo progresista, arriba a la izquierda. Es decir, que por un lado tienen las identidades de la diversidad y por otra parte están a favor de, un cosmopolitanismo progresista por un lado y un estado del bienestar centrados en las naciones-estado y la economía correspondiente, mientras que a la derecha vemos el neoliberalismo regresivo, las políticas del populismo de derechas y encima en el cuadrante superior derecho tenemos el neoliberalismo progresista que critica Nancy Fraser y con políticas neoliberales centradas en el mercado. Entonces la siguiente cuestión es, ¿necesita la democracia la diversidad? Es un factum brutum, o mejor dicho, un factum bellum, que las democracias europeas y transatlánticas son multidimensionales, es decir, son heterogéneas y diversas. En este sentido, la visión pesimista de Stuart Mill y de Robert Dahl han sido repudiadas empíricamente, pero los problemas y conflictos que plantea esta diversidad muestra que los grandes teóricos liberales de democracia no estaban errados en su escepticismo, al menos en parte. La diversidad en la realidad política es tanto una fortaleza como una vulnerabilidad de la democracia. Este es el aspecto empírico. ¿Y qué hay del aspecto normativo? ¿Necesita la democracia la diversidad o, más exactamente, las democracias mayoritarias liberales necesitan reconocer y aceptar que existe una discriminación estructural? En los debates públicos, cuando alguien dice que hay discriminación de estas personas, se dirá, somos democracias que se basan en el Estado de Derecho y existe la igualdad de derechos, aunque hablaré de esto dentro de unos minutos. Así que la respuesta a la pregunta de si la democracia necesita la diversidad es sí. Si las democracias rechazaran o restringieran la diversidad social y sus demandas políticas de aceptación, perderían su cualidad liberal y democrática o incluso se deslizarían hacia el autoritarismo. Si la diversidad también se asocia con una desventaja estructural, como suele ocurrir incluso en las democracias desarrolladas, existe un imperativo democrático
de superar esas debilidades estructurales. En este sentido, las políticas identitarias de los grupos desfavorecidos pueden entenderse como una democratización de la democracia. El objetivo es superar la exclusión estructural y conseguir la inclusión en la sociedad de las políticas de identidad. Se trata de cerrar el hueco que hay entre los valores universalistas de la democracia y la discriminación. Esto requiere, entre otras cosas, un intento cada vez mayor de que las instituciones estatales y sociales sean más inclusivas. ¿A qué democracias me estoy refiriendo? He dicho al principio que voy a presentar 3 modelos. Pero hay un compañero politólogo que estudió todas las democracias y llegó a la conclusión de que hay 501 tipos diferentes de democracias con diferentes cualidades: liberal, no liberal, defectuosa, representativa, populista, deliberativa, feminista. En fin, necesitaría otra hora para repasar esas 501 diferentes descripciones, con lo cual he intentado resumir en una imagen más sencilla para centrarme en 3 modelos de democracia solamente. En medio tenemos la democracia liberal, caracterizada por la igualdad de derechos, el Estado de Derecho o el imperio de la ley y la separación de poderes. Esta es la democracia que se encuentra en Escandinavia, España, Alemania, en fin, todas ellas encajan dentro de este concepto de democracia liberal. Arriba, la parte superior, si vemos la flecha ascendente a la derecha, pone inclusión. Si incluimos a los grupos marginados de la sociedad, se democratizaría la democracia. Pero es algo que todavía no se ha encontrado empíricamente en la realidad. Lo que sí hemos visto es que ha habido una maduración de la democracia liberal y un declive. Hay cientos de libros que se han publicado en los últimos 10-15 años sobre esto, en lo que se refiere al avance hacia lo que se llama una democracia populista. No hay muchos derechos de minorías. Es mayoritaria. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría es lo que da la legitimidad. Si un presidente como Donald Trump ha ganado las elecciones, puede hacer lo que quiera porque tiene la legitimidad del pueblo. Así que esto no es muy común en Europa occidental, en donde el poder ejecutivo está controlado por varias instituciones, entre otras cosas el poder judicial. Y ese es uno de las luchas que habrá que librar en los próximos años. Y veremos quién gana, Trump, el Ejecutivo o el Poder Judicial. Y esto decidirá sin duda el
el destino de la democracia. Así que mi argumento final es si hay una secuencia causal desde la diversidad hasta el wokeness y por último la venganza del populismo. Con el éxito de los partidos de derecha populistas en Europa y el segundo mandato del presidente Donald Trump, la competencia entre los tres modelos de democracia se ha intensificado en la realidad. La democracia radical parece muy apartada de la realidad actual y la democracia liberal está bajo una enorme presión. Y la versión populista de una democracia mayoritaria exclusiva, que yo he denominado defectuosa, está en ascenso. Actualmente, la segunda administración de Trump resulta ser el arquitecto de más éxito de esta llamada democracia defectuosa. Ha lanzado lo que se puede llamar una vendetta, una venganza contra la diversidad, las políticas identitarias, izquierdistas, los movimientos LGBTQ en Estados Unidos, en especial con el Departamento de OGE, reciente creación, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que inicialmente dirigía Elon Musk. Trump ha creado un instrumento muy efectivo para destruir las organizaciones progresistas, instituciones y políticas progresistas con el objetivo de abolir los programas financiados por el Estado sobre diversidad, equidad e inclusión. Esta mañana ya les he dicho que he leído un artículo sobre una empresa alemana de software de alta tecnología que se llama SAP, que tiene más valor que Mercedes, Volkswagen o Siemens, las tres juntas, porque el 50% de su negocio lo realizan en Estados Unidos y ellos interrumpieron sus programas de diversidad, interrumpió el programa de incorporar a más mujeres a altos cargos directivos. Esto fue... Y dijeron, bueno, tenemos que hacerlo porque si no, no podremos competir en el mercado. Y esto es algo que va a ocurrir cada vez más. Hay una empresa alemana de telecomunicaciones que opera en Estados Unidos que también hizo lo mismo. Es decir, a lo mejor puede que no tengan ejemplos en España, pero los encontrarán pronto en otros países. Así que, ¿de dónde viene este furor populista? Si nos fijamos, si miramos a través de la lente de Karl Marx, es una reacción política antitética al dominio del discurso de la diversidad y del movimiento woke en la esfera cultural, o bien se ha desarrollado de forma independiente. Es el inicio de una contrahegemonía, como diría Gramsci, o como dijo Hirschman, es el péndulo de la inclusión social oscilando hacia una democracia neo-exclusiva. Estas son cuestiones que no se tratan como cuestiones normativas. No quiero decir si una es correcta o no, pero estoy intentando explicar de dónde viene esa vendetta, esa reacción. No solamente Nancy Fraser tiene un argumento bastante válido al respecto, sino que
del desarrollo de la diversidad hacia el wokeness es una especie de efectos secundarios de la diversidad. El movimiento woke se consideraba al principio como algo positivo, significaba algo estable, hay que estar alerta, hay que estar vigilante. Apareció en 1938 cuando 9 jóvenes adolescentes fueron sentenciados a muerte por una supuesta violación que nunca se produjo. Hubo una enorme campaña en Estados Unidos e internacionalmente a su favor que, bueno, acabó por salvarles la vida. Pero ahora mismo el wokeness, el término wokeness, woke, se utiliza como cántico de batalla. Ya que se obliga a incluir el género y si no es así, se considera como algo incorrecto por parte de los medios. En la universidad hay escritos de los rectores que estipulan pues una serie de reglamentos y reglas que hay que cumplir en la universidad. Humboldt se dictaron nuevas reglas al respecto en mi segundo año allí. Yo creo que hay que tener cuidado. Hace falta más trabajo empírico y también es cierto que ha habido una reacción a este tipo de reglamentación, de regulación del lenguaje. Aunque yo tengo que tener cuidado porque no quiero parecer derechista, aunque quizás desde su punto de vista sea una posición izquierdista. Yo no quiero entonar el cántico de batalla de que todo tiene que ser regulado. Por supuesto, esto cumple una función, el lenguaje, pero hay otros argumentos. La universidad tiende a excluir a oradores invitados porque supuestamente son antisemitas o racistas o defensores de la identidad heterosexual, etcétera. Entonces se restringen sus invitaciones a hablar en la universidad. En vez de escuchar su opinión, que sería beneficioso para la universidad, se les impide hablar en ella por el bien público. Llegando al fin de mi presentación, yo creo que hay un momento de reacción conservadora y venganza populista. Aunque algunos activistas woke fueron demasiado lejos. En Hungría, por ejemplo, o en Polonia, el gobierno PIS, bueno, pues se utilizaron, se prohibió, por ejemplo, el lenguaje neutral en género. La cruzada que dirige Donald Trump y sus seguidores no tiene precedentes. Trump está retirando fondos para investigación en universidades por motivos como wokeness, acción afirmativa y diversas políticas identitarias a la hora de hacer contrataciones de profesores y personal académico. Está disolviendo ONGs financiadas con dinero público y organizaciones sospechosas de utilizar un vocabulario woke y que trabajan para la inclusión de minorías sexuales. Hay listas públicas de términos, palabras woke,
que circulan en la esfera pública que tienen como intención digitalizar y combatir las ideas woke en esa caza de brujas populista. Los populistas conservadores autoritarios de derecha siempre se han opuesto a la diversidad, la equidad y la inclusión. Precisamente son las clases más bajas y menos educadas los que se sienten como extraños en su propia tierra, como describió Arlie Russell Hochschild, que viajó al corazón de América y escribió un libro muy interesante. ¿Qué significa esto para el futuro de nuestra democracia? La tendencia ha cambiado. La democratización de la democracia, ahora se habla de ella solamente en círculos académicos. Los demócratas están a la defensiva. El foco está en defenderse contra los populistas de derecha e impedir el iliberalismo y el chauvinismo. El occidente democrático está desintegrándose como entidad normativa. El péndulo de la democracia está oscilando hacia democracias intolerantes y no liberales o iliberales. Será muy importante si la mayoría de la sociedad americana sigue el neoautoritarismo de Trump, porque si lo hacen, esto tendrá repercusiones desastrosas y antidemocráticas en muchos otros países del mundo. Me disculpo por haber acabado con esta nota pesimista, pero bueno, ahora tienen tiempo para expresar su opinión y plantearme sus preguntas. Muchas gracias por su paciencia y su atención. Thank you, Wolfgang. Let's see if someone... Gracias, Wolfgang. Vamos a ver si alguien tiene algo que comentar. Gracias por esta presentación tan interesante. Tengo un par de preguntas del público. José Manuel Sánchez de Rivas menciona el concepto de la sociedad abierta de Karl Popper y dice: este concepto de la sociedad abierta no es una forma de imponer una sociedad débil con fuertes puntos de referencia para permitir el dominio y la hegemonía del capitalismo liberal. Pregunta si la proliferación de identidades débiles es funcional para el neoliberalismo, para debilitar la cohesión social y ceder al consumismo, liberalismo, etc. En ese caso, pregunta, ¿qué ha ocurrido con la izquierda progresista para defender el capital sobre la ideología? Tengo que confesar que no he entendido bien la pregunta. Quizás sea yo. ¿Qué tiene que ver esto con Popper? No lo entiendo. Bueno, es una cuestión, tal y como yo lo he entendido, que he leído en español. La izquierda al ocuparse de estas cuestiones está, digamos, haciendo otro trabajo al neoliberalismo, ¿no? En cierto sentido, la izquierda ha estado obsesionada con una cuestión que es funcional para la derecha, que es
seguir manteniendo un dominio específico, es decir, la dominación del neoliberalismo. Pero yo creo que encaja con la posición de Nancy Fraser. Bueno, siento no haber comprendido bien la pregunta, me disculpo. Bueno, yo la verdad es que eh, eh, estoy bastante a favor del argumento de Nancy Fraser. La cuestión no es que la izquierda se haya girado hacia las cuestiones de diversidad LGTB. El fracaso es que esto no está incorporado en un proyecto socioeconómico. No sé por qué estas dos dimensiones, la socioeconómica y la cultural, no sé por qué no pueden combinarse. Yo creo que pueden, pero en el momento en el que esta cuestión de la identidad cultural, sexual, se hizo tan prominente, las voces del público que defendían los LGTBQ solamente las escuchaban las clases superiores, las clases altas. Los no educados, las clases no educadas no les interesaba realmente. Les he hablado de una encuesta que se hizo en Alemania, en la que el 75% dijo que no utilizaban el tema del género en su lenguaje normal. No solamente eso, sino que realmente no lo comprendían. Y la verdad es que cuando yo empecé a leer un poquito más del tema, es incluso para alguien eh, alguien experto en política, pero que no ha investigado sobre este campo, pues ignora estos nuevos términos que siempre están cambiando. Es decir, se convirtió en una especie de palabras secretas para los no informados. Así que esto puede funcionar para el bien, para mejorar nuestra sociedad. En alemán, gender significa algo parecido al término ciudadano, ciudadana. En Alemania es un poco más complicado porque tiene una diéresis la palabra, es decir, que se añade a la palabra siempre el género femenino de la misma. Y eso complica bastante la comprensión de esta disquisición. Sí, pero no siempre es así. Hace falta pues hablar más de la gente, las personas trans, las personas al que no quieren que no quieren que se les consideran binarios, dicen no soy hombre ni soy mujer. No basta con tener solamente dos sexos. En el idioma, está claro y no puede criticarse, pero si hay 5, 6 o 20 identidades sexuales, todas quieren que se dirijan a ellas correctamente, tal y como ellos se perciben. Y esto hace que sea bastante complicado. Gracias.
Es una pregunta que sigue al hilo de la anterior y lo que ha dicho de los siguientes grupos. En los últimos 30 años tenemos más y más grupos que buscan reconocimiento, protección legal o un tratamiento especial. Y yo creo que tenemos un problema de identificación. En primer lugar, tenemos que tratar a diferentes grupos de forma distinta y si es así, ¿qué criterios deberemos utilizar para priorizar a estos grupos? ¿Y qué factores interfieren, por ejemplo, si los recursos públicos son limitados para ello? Bueno, acepto el argumento y yo lo apoyaría. La gente, personas distintas deben ser tratadas de forma distinta para poder disfrutar libertades iguales. Esto está dirigido contra el pensamiento liberal. En un Estado de Derecho todo el mundo tiene los mismos derechos y el movimiento LGBT entra en el debate y dice no, no basta con eso, porque hay un hueco, hay un espacio entre esos valores de igualdad de derechos y la realidad. Y la realidad exige que estas personas, bueno, hace 20 años esto se habría llamado acción afirmativa. Cuando contratas a alguien, pues dices hombre, mujer o diverso. Esto es lo que se hace, por ejemplo, en las grandes empresas en Alemania y, en cierta forma, les obligan a ello los reglamentos, las regulaciones legales, pero sigue habiendo un problema que distingue a las democracias liberales de las democracias radicales más utópicas. Y no les falta razón si te excluyen de la sociedad porque eres de color o eres trans o eres musulmán, por ejemplo, entonces la igualdad de derechos no basta. Con lo cual, yo añadiría el argumento de Nancy Fraser. No basta con eso. Tenemos que hablar también de las clases sociales, porque no solamente en Estados Unidos, sino en Europa también hay un regreso del comportamiento de clase que cada vez es más fuerte que lo era hace 20 años. Y en el pasado, un médico, un doctor, se casaba con una enfermera. Hoy en día los médicos se casan con jueces, con abogadas. En fin, hay un regreso horizontal a un comportamiento de clase. Y esto, desde luego, esto nos recuerda que tenemos que pensar en la exclusión socioeconómica. Pero quiero dejar claro que yo estoy a favor y acepto el argumento de que estas personas están excluidas y tenemos que encontrar foros más allá de la igualdad de derechos que las incorporen de mejor forma a nuestra sociedad. Gracias, Wolfgang Merkel, por esta interesante conferencia y por haber venido a Madrid. Quisiera preguntar, o quizás introducir una perspectiva internacionalista. El rasgo común de la izquierda y de la derecha es la radicalización. Lo que ha ocurrido en los últimos 20 años ha sido este cambio radical que
en el que el centro ya prácticamente ha desaparecido. Y luego ha habido dos acontecimientos que han catalizado esta situación. En primer lugar, la guerra contra el terrorismo y la polarización que esto introdujo en las sociedades. Y en segundo lugar, la crisis financiera y el movimiento populista. Pero esto ha cambiado la conciencia de la gente y esto ha hecho que todo parezca que es una cuestión de poder, todo. La guerra del terrorismo era una guerra de poder y para mantener la hegemonía de Estados Unidos. Y por otra parte, la crisis financiera fue una expresión de la crueldad de las élites. Eran considerados como depredadores de las masas. Entonces yo creo que hoy necesitamos una resiliencia de la racionalidad y quizás esta sea la única respuesta posible a la situación en Estados Unidos. El Poder Judicial es un repositorio de racionalidad y el resto de grupos que surgen también lo son, como por ejemplo Alan Garber, el presidente de la Universidad de Harvard. Entonces, ¿está de acuerdo con esta caracterización que he hecho o cree usted que es mi opinión nada más? Bueno, yo no me atrevería a decir que lo que usted ha dicho no tiene sentido, pero no estoy tan seguro de haber seguido el primer razonamiento. Habla de que nos enfrentamos a la radicalización de la izquierda y la derecha. Lo que yo veo en Europa y en Estados Unidos es una radicalización asimétrica, pero se ve en la derecha, no tanto en la izquierda. Latinoamérica es una región distinta, pero incluso en su país o en Alemania o en los países escandinavos, en Italia, no se encuentran izquierdas radicales importantes. Así que yo estoy de acuerdo con su argumento en el sentido de que es una radicalización asimétrica. Pero yo añadiría algo. Una de las enfermedades de los sistemas democráticos es la polarización. Y esta polarización significa que se da no solamente a nivel político, sino a nivel de la sociedad. En Estados Unidos, un republicano, una mujer republicana, nunca es mucho decir. Tenemos estudios, encuestas que nos dicen que más del 50% nunca se casarían con alguien que apoye al partido político opuesto. No sé si ocurrirá aquí lo mismo, ¿no? Pero desde luego esto es algo que está polarizando muchos países. Estados Unidos, Tocqueville y Karl Marx, en cierta forma, en sus escritos, le ponen un espejo delante a los viejos continentes. Y en cuanto a su segundo comentario, no sé si lo he entendido bien. ¿Hay más orden en las relaciones internacionales, en el sistema de relaciones internacionales después del año 90? Es lo que llamaría el momento unipolar. Estados Unidos era el poder hegemónico, la potencia hegemónica, y esto está acabando claramente, lo que hace
que algunas políticas en Estados Unidos sean más irracionales, si están en declive y en cierta forma lo estamos viendo y Trump lo está percibiendo, pues quieren acabar lo antes posible la guerra de Ucrania, por ejemplo, para centrarse en China. Y ahora tenemos una fase de transición que ha creado un mundo multipolar y probablemente replicando pues el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, después del 45 hasta el 89. Pero esto yo creo que no tiene mucho que ver con las estructuras internas democráticas, pero puede que no le falte razón. Yo tengo una pregunta. ¿Piensa usted que la principal confrontación, simplificando un poco, entre el wokeness y un concepto más tradicional basado en la idea de que hay dos sexos solamente, como postula Trump ahora mismo? Creo que tiene usted toda la razón. El problema es la polarización, nosotros contra ellos. Y si nos fijamos en el discurso populista, sobre todo en algunos de los países más desarrollados, por ejemplo Francia, el principal problema es que nosotros, es decir, Francia contra ellos, los emigrantes, estoy en contra de ellos o deberíamos estar en contra de ellos. ¿Por qué? Porque no defienden los principios de la República, que incluyen la liberación de la mujer, la pluralidad de las religiones y el matrimonio homosexual, y se están utilizando cosas llamadas woke que se utilizan contra, por ejemplo, el Islam. Ese es el discurso de Marine Le Pen. Porque en la sociedad francesa hacen falta otros argumentos, no estos argumentos tan simplistas que utiliza Trump. Lo woke es malo, así que vamos a hacer todo lo posible para luchar contra ello y erradicarlo. En Europa es diferente. Por ejemplo, hay gente que está en contra de lo woke, pero que no se puede considerar como no progresista, ¿no? Hay que introducir más sutilezas. Lo importante es que siempre se encuentra un argumento para enfrentar a la sociedad mayoritaria contra alguna minoría. Y yo creo que funciona con una lógica distinta. Que no es la de Butler ni la del discurso académico de la diversidad. Bueno, yo creo que es más complicado. Bueno, todo es más complicado siempre. En primer lugar, hay desde luego una mentalidad cada vez mayor de nosotros contra ellos. José María
lo sabe perfectamente. Esto es algo que se encuentra en todos los idiomas. Y también menciona Carl Schmitt. En el discurso populista tiene toda la razón. El discurso populista es un punto muy importante que no es el de la identidad sexual. Hay políticas en contra de esta diversidad. Hay una cuestión como la migración, porque hay muchos ciudadanos franceses que no son emigrantes de primera generación, ya son ciudadanos, con lo cual tiene que haber algo más que la emigración como raíz del problema. Entonces, tiene que haber una cuestión de identidad. Personas que no solamente no aceptan los derechos de la República, ni los derechos de la mujer, ni los derechos humanos hasta cierto punto. Entonces, se podría decir, desde un punto de vista liberal, que hay que aceptar estos postulados. En cuanto al Islam y la radicalización del Islam en Europa, el populismo, si no fuera por ello, el populismo no tendría tanto éxito. Este es un debate que tuvimos en Alemania en el año 2016, cuando la canciller Merkel, que no es mujer mía, aunque se apellida igual que yo, dijo: no puedo hacer nada. Y en un breve periodo de tiempo, más de 1 millón de migrantes entraron en Alemania. Pero luego entraron los populistas y dijeron: esto es Finis Germani, es el fin de Alemania, tenemos que salvar nuestra cultura. Y ese millón de personas que llegó a Alemania en 2016 no habían sido si no hubieran sido musulmanes del norte de África, si hubieran sido de Canadá, habrían sido aceptados sin mayor problema. Entonces, hay actitudes racistas que estaban dormidas hasta cierto punto y el populismo de derecha la movilizó con bastante éxito. Incluso el problema de migración, la guerra de Ucrania, entraron más de 1 millón de ucranianos en Alemania, pero tampoco fue objeto de debate. Pero hay unas ciertas tendencias racistas. Y bueno, el populismo pues se moviliza en contra y se puede convertir en una fuerza mayoritaria, como en Italia. En Alemania las cifras se han duplicado, ¿no?, de los partidos populistas. Y se me ha olvidado lo que quería decir. Los partidos de derecha populistas han sido descritos como organizaciones que se oponen a la diversidad, pero en la literatura empírica reciente hemos visto que algunos de estos partidos intentan atraer los votos de algunos
miembros de estas minorías como gays o mujeres o miembros de algunas minorías raciales, como en fenómenos como las mujeres tradicionales, los homonacionalistas. Incluso, bueno, pues se intenta atraer el voto de los latinos en países como España. Si cree usted que es una, bueno, una táctica, o bien cree que están intentando aceptar los valores esenciales cristianos, es una cuestión más de diversidad. Bueno, es interesante. Cuando yo escribo en detalle, yo intento indagar un poco más en profundidad en la ambigüedad. Por ejemplo, en la Alternative für Deutschland, el partido de derechas de Alemania, uno de los más radicales de Europa, por cierto, el líder de ese partido, o la líder, mejor dicho, está casada con otra mujer. Así que es una mujer y está casada con otra mujer. E incluso es una mujer emigrante. Entonces, estas ambigüedades también se dan. Otra, y ahora responderé a su pregunta, otra ambigüedad es que los seguidores populistas, como los multimillonarios, por ejemplo, no son las clases bajas, desde luego, ni son tampoco las clases medias académicas. Por ejemplo, Berlusconi, que fue el que en cierta forma inventó el populismo de derecha moderado en Europa. Tenemos a Elon Musk, a Trump, al primer ministro de Tailandia, que era el hombre más rico de Tailandia. Hay una cierta fascinación por estas personas que no solamente han tenido éxito, sino que son radicales también en su aspecto empresarial. ¿Es una estrategia? Puede ser, pero los movimientos estratégicos en la política también pueden seguirla a otros partidos. La cuestión es si estas ambigüedades pueden hacerse demasiado grandes, es decir, que se llegue a conclusiones del tipo esto tiene que ser mentira, esto no puede ser lógico. Pero la gente con disonancia cognitiva pues aceptan estas ambigüedades. Ocurre también con lo que hemos hablado de la emigración y que dan pie a actitudes quizás no muy humanitarias, con lo cual yo creo que la gente que defiende la diversidad pues tiene cierta razón, pero pasan por alto cualquier crítica al Islam. Yo tengo muchos debates amistosos sobre esto en mis seminarios. Los activistas de la diversidad, los estudiantes, pues dicen que eso es racismo. No hablan de discriminación cultural, sino una forma cultural de racismo. Y desde luego esto es lo que se da en muchos países. Y en los últimos 10 años en Escandinavia, donde, bueno, las democracias siguen siendo las mejores del mundo, pero
hay mucho un movimiento anti-islam, anti-musulmán. Yo distinguiría entre el anti-islamismo, como dijo Max Weigel, yo no soy ateo, sencillamente no creo, no soy creyente. ¿Por qué? Y volviendo al caso francés, ¿por qué no vamos a poder criticar al Islam cuando se convierte en problemático? Cuando se critican a los musulmanes ya es una crítica de personas, mientras que la otra crítica es ideológica o religiosa, es distinto. Mientras que en muchos países europeos hemos pasado a criticar a las personas, a los musulmanes, que no quieren integrarse, etc. Bueno, una última observación relacionada con esta conversación, esta discusión. Recuerdo cuando Trump ganó las elecciones, la segunda vez, leí una carta en el New York Times decía, yo soy latina y he votado a Trump. Y el motivo que daba era el siguiente. Llegué a Estados Unidos para hacerme ciudadana norteamericana. Pero al ser de una cierta identidad y quiero que mi identidad se recuerde el resto de mi vida. Y lo que el Partido Demócrata ofrecía a la gente que no pertenecía a la mayoría cultural era, no te preocupes, hemos introducido la política del etnocorporativismo, te vamos a proteger si tienes una serie de derechos que te pertenecen por ser latino. En definitiva, ella decía, yo quiero ser tratada como una americana blanca normal, como cualquier otra ciudadana norteamericana, no como, o estadounidense, no como alguien que pertenece a una identidad concreta. No quiero ser encasillada como latina o como negra o lo que sea, porque yo creo en la idea liberal de que vengas de donde vengas, tienes que ser considerada igual, pero para defenderte tienes que suponer que eres diferente al resto de la sociedad. Y yo creo que no le falta razón. Y en cierta forma, como todos sabemos, Trump ganó porque ganó entre el voto latino y negros y asiáticos. Y no creo que tenga nada que ver con el movimiento woke. Porque el wokeness está en contra del racismo. Yo creo que tiene más que ver con la integración, tratar a todo el mundo como igual. Esto es distinto. Incluso si queremos proteger a los que son diferentes, introduciendo medidas que nos separan de la mayoría de la sociedad. Yo creo que es una opinión interesante. Porque yo creo que tiene que ver con algunos de los errores de este exceso de ambición de la identidad, ¿no? Que en cierta forma ha sustituido al concepto de ciudadano.
Es como si los ciudadanos no tuvieran intereses individuales, sino intereses de grupo. Y está el grupo de dentro y el grupo de fuera. Entonces entras en colisión con uno o con otro grupo y tienes la esfera ética, la esfera del género, y no abordas el problema real. Y volvemos aquí a la cuestión con la que hemos empezado, la clase social. Así que, bueno, es difícil cuando se intenta incorporar las diferencias del otro para poder conseguir una igualdad natural. Porque puede tener consecuencias indeseadas. Así que es el paradigma de la carta de la latina. Yo soy latina y he votado a Trump. Se podría decir que es un caso de éxito, de integración con éxito, o de ideología de éxito. Sí, pero si en cierta forma, si quiere ser, si quiere ser considerada como estadounidense, hay un hecho muy importante en su vida. Y como hecho importante en su vida, entonces la integración ha tenido éxito. Sí, bueno, ella era de Florida, originalmente de Cuba. Sí, pero bueno, todos tenemos diferentes papeles, funciones en nuestra vida. Es madre, mujer, probablemente relacionada con una familia, con valores familiares muy tradicionales. Y ella probablemente no aceptaría esas identidades transexuales, bisexuales. O a lo mejor las acepta, pero que no sean tan ruidosas, que no hagan tanto ruido. Y esto de nuevo es una cuestión de ambigüedad. Trump ofende a los emigrantes de una forma abierta, de una forma que no podría hacerse en Europa Occidental. No puedes decir los emigrantes se comen los perros del vecino. A pesar de eso, le votan. Le votaron. Porque la identidad importante para ella es ser aceptada y considerada como un miembro de pleno derecho de la sociedad. Y aquí los valores tradicionales desempeñan un papel fundamental. Si votas diferentes partidos, piensas, ¿por qué votar por este o por otro o por este otro partido? Te fijas en las políticas de migración, culturales, etcétera, e implícitamente tienes un orden transitorio. El primero es más importante que el segundo es más importante que el tercero, con lo cual te haces un poco la idea de forma racional. Yo no diría que esta persona latina está votando de forma irracional. Pero si te sientes integrada con éxito como emigrante y si no quieres
perder tu legado cultural que has traído contigo de tu país, pues esto es muy importante para ti. Y luego están los otros emigrantes que dicen, bueno, el barco está lleno, ya no podemos aceptar más. Sí, eso es principalmente entre los mexicanos. Última pregunta. Bueno, pues podemos dar por concluida la sesión. Muchísimas gracias, profesor Merkel. Ha sido un placer. Thank you.